Buenos días. Muy bien, yo creo que las mesas de discusión temática fueron muy interesantes, todos los salones se llenaron. En algunos no hubo oportunidad de mucha participación del público por temas de tiempo, entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces quiero proponerle a los moderadores la siguiente metodología. Que cada uno nos cuente de una manera concreta como las 3 principales conclusiones que saca de la mesa. Luego le pedimos al público que nos planteen sus conclusiones, inquietudes, consideraciones, y ahí abrimos la discusión con los participantes de la mesa que conocen pues la discusión general de lo que sucedió en cada una de ellas. Entonces, si quieren, empecemos por la mesa del desafío territorial de la construcción de paz que moderó la doctora Adriana Mejía. Tus principales conclusiones, Adriana. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, tuvimos una discusión supremamente interesante de diferentes puntos de vista y muchos aportes innovadores. Las 3 conclusiones principales serían básicamente una refrendación del concepto de que la paz se construye desde lo territorial y que en ese orden existen unos desafíos importantes. Los primeros a los que me voy a referir son los que tienen que ver con la participación. Ahí es muy importante tener en cuenta quiénes participan, cómo se regula dicha participación y que la participación tiene necesariamente que conducir a consensos, que es la única forma, digamos, en que va a ser posible pues, superar la conflictividad y construir colectivamente. En segundo término, tenemos unos elementos, digamos, que son importantes para la construcción de la paz territorial, como son la confianza, las reglas de juego claras, la seguridad física y una cultura de la legalidad, todo lo cual nos debe llevar a lograr un ordenamiento productivo y un ordenamiento social que permita que estos territorios sean prósperos, generen bienestar y permitan el desarrollo de actividades productivas sostenibles. Muy bien. La otra mesa fue el desafío de la inclusión y el cerramiento de las brechas, el rol de la inversión social. Carolina Suárez la moderó. Nosotros desde nuestra mesa arrancamos con una pregunta bastante ácida y que la hemos tenido también al interior de la Asociación de Fundaciones Empresariales. Es, ¿por qué tienen que existir fundaciones empresariales? ¿Y por qué no el negocio cubrir todos los temas que trata la fundación? Alrededor de eso se señaló que la medida que la fundación esté coadaptada a la teoría de valor compartido, no tendría sentido tener fundación, sino que tiene que ir más allá. Tiene que ser unas fundaciones que asuman más riesgos, que tengan capacidad de innovar, que tengan capacidad de provocar al sector público, y lo dijo incluso un miembro del Gobierno Nacional, colaborar, que haya mayor articulación. Se vio unas brechas muy grandes en la articulación, no solo entre las fundaciones, sino el Estado y el mismo sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo nos repensamos y cómo cada uno puede articularse mejor y entre los múltiples actores? Dar a conocer más lo que hacemos. Hay una deficiencia muy grande en lo que hacemos, hablar más, sistematizar más, hablar de lo bueno y lo malo, de qué manera lo fortalecemos y cómo también somos actores que fortalecemos esas organizaciones de la sociedad civil, de quitar un poquito el miedo en que los gobernantes territoriales son corruptos, en que no hay organizaciones buenas en el territorio. ¿Cómo llegamos al territorio? Y un poquito uniendo con la mesa de ustedes, reconociendo que hay actores válidos para que realmente se produzcan esos cambios. Entonces, eso fue las principales conclusiones, digamos, los principales temas que se discutieron en la mesa y que seguramente le pediría a Javier más bien que nos contara y profundizar en esas reflexiones de esos pasos de hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que entender nuestro rol, cada uno como actor. Y se dijo algo muy interesante, que la paz la construye cada uno. No miremos solamente cómo construye la paz mi organización, sino cómo cada uno como individuo construye paz. Y se habló incluso del servicio social. ¿Cuál es el servicio social que vamos a cumplir cada uno de nosotros como individuos para construir esa paz?
Sí, si quieres terminamos las conclusiones principales primero. La tercera mesa era de innovación y emprendimiento empresariales de paz y la moderó Peter Natielo. Gracias. Gracias, Álvaro. Nosotros tuvimos una conversación muy lively, o sea, había mucho interés en el tema. Teníamos un panel con 5 empresas colombianas que ya están trabajando en lo que algunos llaman esa otra. Ya han apostado por el valor y la calidad y el capital humano que existe y que produce y que genera valor en esa otra Colombia. Esas 5 empresas son Cacao Hunters, representado acá por mi amigo Carlos Ignacio Velasco. Inconexus, una pequeña empresa que compra café de altísima calidad que salen de zonas afectadas por el conflicto armado. Fruandes, una empresa que busca frutas tropicales producidas de manera orgánica, busca agregar valor y exportar esos productos. La empresa Cuepa es una empresa que está en el tema de empleabilidad, capacitando jóvenes, afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado, poblaciones vulnerables. Y Cuepa está ayudando a preparar a esos jóvenes para el mercado laboral y las demandas de las empresas en el mercado laboral. Y también la empresa Coagro Norte, que es una cooperativa arrocera en el norte de Santander. Y esas 5 empresas compartieron con nosotros sus vivencias, sus experiencias, sus desafíos y sus oportunidades en lo que algunos llaman la otra Colombia, la Colombia afectada por el conflicto armado. 3 conclusiones que yo saqué, Carlos Ignacio. Primero, hay calidad en la otra Colombia. Uno tiene que escuchar a Adriana de Inconexus de hablar de los cafés especiales y su altísima calidad en lugares como Planadas, en Cauca, etc. Carlos Ignacio habla de la calidad del cacao. Él lo dice el diamante negro en bruto. Diamante en bruto. El cacao colombiano, del cacao colombiano en lugares como Tumaco, por ejemplo. Y los demás miembros del panel también hablaron de calidad que existe y que eso crea mucha oportunidad para los empresarios y también para las personas que viven en esas regiones. Segunda conclusión, la importancia de ver el negocio, de ver los assets, los activos, el cacao, el café, etcétera, y las personas como un ecosistema en sí. Esto no es llegar y buscar cómo puedo pagar el menor precio al productor de cacao. No. El productor de cacao, el productor de café, de arroz, etcétera, es una familia que tiene una historia y eso es parte del ecosistema que se puede generar historias, valor y eso se vende. Y la innovación de estos empresarios es que ellos ven el ecosistema en sí y ven a todos los actores en el ecosistema como parte de procesos económicos donde hay una gana-gana, donde todos se benefician. Tercera conclusión, el Estado tiene que ser un socio muy importante. ¿Para qué? Para crear los bienes públicos y la seguridad que se necesita para el éxito. Gracias. Gracias, Peter. Entonces, ahora lo que podríamos era tratar de escucharnos entre todos las conclusiones que hayan sacado ustedes de las mesas, el público, inquietudes que les hayan surgido, preferiblemente pues de las mesas de discusión, no de los temas del día de ayer, aunque pues es ineludible que se terminen tocando, porque nos gustaría que pues hubiera una conversación más amplia. Yo les daría la palabra simplemente con esta inquietud que me surgió pasando por las 3 mesas
discusión. Oyéndolos a todos, a veces me preguntaba si será que le estamos pidiendo demasiado a la paz. Pero eso pues tiene los riesgos de demasiadas expectativas, pero a la vez esa es la importancia y la riqueza de la paz, que se puede utilizar para empezar a cambiar. Y sabemos todos pues, que solamente estamos en la fase inicial de construcción. Y lo interesante de oír todas estas voces es ver las expectativas, ideales que se le abren al país. Y que yo creo que todos estamos un poco sorprendidos que después de la firma de los acuerdos ha habido como una calma grande. Y eventos como este sirven es para eso, para tratar de reflexionar sobre hacia dónde ir, sabiendo lo difícil que es, pero a la vez generando el entusiasmo para tratar de buscarlo. Entonces, las inquietudes que tengan, conclusiones bienvenidas para tratar de que la discusión sea también con ustedes. Por favor, levante la mano quien tenga aportes. Gracias. Yo participé en el tercer grupo, que fue maravilloso. Realmente todos los que estuvimos ahí creo que salimos motivados, emocionados por las inmensas alternativas de desarrollo que tiene el país a partir de este tipo de iniciativas que son con las comunidades. Me gustó mucho lo que usted dijo, Carlos Ignacio, de Cacao Hunters, ¿sí? Realmente Colombia tiene una riqueza en diamantes blancos, en bruto, gigantescos, con todo este tipo de iniciativas. Y con todo respeto yo tengo que decir, y usted lo mencionó, que eso contrasta con la sugerencia de que nosotros tenemos que basar uno de nuestros 4 pilares de futuro en la búsqueda del oro negro, como nos planteó Carlos Gutiérrez ayer. Bueno, lo digo con todo respeto, no soy experto, aquí tenemos expertos como Antonio Celia. A mí me parece una exageración pensar que dentro de 20 o 30 años todavía el petróleo va a ser el 80% de las fuentes de energía. Pero creo que Colombia no debe pensar su desarrollo futuro alrededor del petróleo, sin ignorarlo, obviamente, sino en este tipo de microempresas y de desarrollos que se vuelven empresas gigantescas como el de Coagro Norte, por ejemplo, que también lo vimos allí, que es la Asociación de Productores de Arroz en Norte de Santander, que como bien se dijo, pues es como la tercera empresa más grande de Santander hoy en día y trabaja en los territorios donde está el ELN. Sí, una cosa impresionante. La verdad es que eso a mí me pareció maravilloso y quiero resaltarlo. Gracias. Les agradecería que nos dieran su nombre cuando pidan la palabra. Carlos Ignacio. Alexandra Guáqueta, de Continental Gold. Yo quería solo resaltar un punto que salió en la mesa de esta mañana en la que estuvimos muy valioso pensando en esta etapa del posacuerdo, y es que en la ruralidad realmente tendremos diferentes actividades económicas. En la ruralidad tendremos agro, en la ruralidad tendremos sector extractivo, minero energético, tendremos ecoturismo, como lo decía Claudia Jiménez. Entonces eso sí implica que parte de la tarea del posconflicto es entender procesos mediante los cuales podemos generar acuerdos y consensos para la coexistencia de todas estas actividades económicas y quitarle espacio a las economías ilegales y criminales, que van a ser uno de los mayores retos de esta etapa. Gracias. Sí, yo me paro allá. Gracias. Para que vamos respondiendo inquietudes, le doy la palabra al doctor Amílcar Acosta para que nos dé sus ideas sobre lo que acaba de decir la doctora Guáqueta. Bueno, aquí, escuchándote a ti ahora, yo quise buscar esta frase de Max Weber que nos puede
orientar un poco a ver si estamos de pronto sobredimensionando lo que serán los dividendos de la paz. Y la encontré. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta una y otra vez lo imposible. Entonces yo creo que ese es el reto, es el desafío que se tiene desde las regiones, desde el territorio, que insistimos mucho en la mesa que tuvimos, en que en este país hay una gran distancia entre una Colombia y la otra. Imagínense, en el año 1974, que fue elegido presidente López Michelsen, su plan de desarrollo, 1974, su título fue Para cerrar la brecha. Y desde entonces a hoy está documentado, no solamente no se ha cerrado esa brecha interregional e intrarregional, sino que esa brecha se ha ampliado. Tenemos entonces dos Colombias. Yo citaba esta mañana a un líder indígena que le dijo al doctor Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador de Colombia, en una de las tantas reuniones que él tuvo con las comunidades, ese líder indígena le dijo: es que Bogotá queda muy lejos de Colombia, refiriéndose a esa otra Colombia, a la Colombia profunda, en donde muchas veces, lo decía yo, en los grandes eventos académicos, nosotros elucubramos de si más Estado o más mercado, y resulta que en esas regiones no hay ni Estado ni mercado. Y en la medida en que no ha habido Estado, se cumple la ley de la física, que el vacío no existe. Lugar que no ocupa uno, lo ocupa otro. Todos esos lugares en donde no ha estado el Estado han terminado siendo copados por la ilegalidad. De allí que Claudia Jiménez, que ha sido pues una abanderada de la importancia que tiene la formalización de la actividad minera, porque es escandaloso saber que en este país, de cada 100 toneladas de oro que se puedan producir, 83 provienen de la ilegalidad. Y termino con esta observación. En algún panel alguien me preguntaba a propósito de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Aquí va uno incluso aprendiendo, digamos, neologismos, ¿no? Porque estábamos acostumbrados siempre a hablar de cultivos ilícitos. Lo que se acordó en La Habana es la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Y tiene todo el sentido del mundo, porque hay comunidades ancestrales en este país, y una cosa muy importante que tiene el acuerdo final que se suscribió es que tiene un enfoque territorial, diferenciado y de género. Entonces hay comunidades ancestrales en nuestro país que cuando los conquistadores llegaron aquí, ya ellos cultivaban la coca. Y para ellos no es ilícito el cultivo. Además, lo que termina siendo son los laboratorios donde procesan esa coca para convertirla en cocaína. Entonces me preguntaban a mí, ¿serán sinceros los de la FARC en su compromiso de que ellos van a compartir con el Estado la tarea de sustituir esos cultivos ilícitos? Y me hago la misma pregunta. ¿Qué compromiso puede tener la FARC de
también de ellos alejarse de la actividad minera ilegal. Yo le decía, mire, ellos no son, ahora que ya elevaron a los altares a la Madre Teresa, no son la Madre Teresa de Calcuta, no se volvieron de la noche a la mañana en la Madre Teresa de Calcuta. Ellos están haciendo ese compromiso y yo creo que lo van a cumplir por una sola razón, porque ellos más que nadie saben que entre la minería ilegal y el contrabando son las dos principales fuentes de financiamiento de la ilegalidad en este país. Y recordemos que el punto más complicado en la negociación, uno de los puntos más delicados que fueron todos en la negociación, fue el tema de la seguridad que el Estado le debería dar a la guerrilla para que no fueran a correr la misma suerte de la UP. ¿Y a qué es lo que más le temen ellos? Le temen es a las bandas criminales. Entonces ellos saben que al retirarse ellos de propiciar y auspiciar esos cultivos de uso ilícito y retirarse ellos de la ilegalidad de la minería, si de eso se apropian las organizaciones criminales, la amenaza hacia ellos va a ser mayor. Entonces eso tiene de interesante este aspecto que, como he dicho yo, las tomas guerrilleras se dieron en el territorio, los combates se dieron en el territorio, los desplazamientos forzados se dieron en el territorio, todo eso se dio en el territorio. Luego la construcción de la paz, que debe darse una vez que se refrenden los acuerdos, se tiene que dar desde los territorios y no desde los escritorios. Tienes un comentario. Sí, muy breve. Tiene que ver con la pregunta que lanzó Alexandra y es un tema que se trató mucho en el grupo en el que estuve. Y es que uno puede intuir como externo a las fundaciones empresariales que hay una discusión incompleta sobre cuál es el ámbito de actuación de esas fundaciones y cuáles son las 2 o 3 necesidades básicas o los 2 o 3 problemas existenciales de las fundaciones. Y tiene que ver con la pregunta de Alexandra porque ella nos preguntaba, bueno, ¿y cómo logramos consensos sobre estos temas tan críticos como los conflictos sociales, etcétera? Y sobre esas dudas existenciales, más allá de que las fundaciones deban o no continuar en el 2000 cualquiera, hay 3 puntos que salen muy fuertemente. Primero es cómo las fundaciones empresariales pueden hacer cosas que sean sostenibles, y por sostenible nos referimos no a hacer lo mismo durante 20 años, sino hacerlo de manera estructurada durante 20 años, lo que significa una serie de cambios y de adaptaciones. En segundo lugar, ¿qué tantos riesgos debe asumir una fundación empresarial? La percepción en el diálogo es que esa predisposición es baja, ¿no? Que hay una actitud más bien conservadora hacia el ámbito de actuación que las fundaciones tienen y que la paz y el posconflicto implican un desafío a esa aproximación conservadora. Porque apostar, como alguien lo dijo en la reunión, al Caquetá para poder procesar esa leche adecuadamente requiere una apuesta de riesgo muy significativa. Y la tercera es cómo colaboramos, cómo nos conocemos y cómo confiamos más y mejor entre nosotros y entre las fundaciones y otros, con el Estado y con la sociedad civil. Y allí, volviendo al tema que plantea Alexandra, uno de los grandes desafíos instrumentales, no conceptuales, pero sí metodológicos, del posconflicto es cómo construyen espacios para ponerse de acuerdo sobre ABC de ciertos conflictos. Y aquí traigo un ejemplo en el que la Fundación Ford participó activamente con una serie de personas, que es el grupo de trabajo sobre minería en Colombia, en donde se logró con una integración muy diversa un lenguaje mínimo común que permitiera al menos hacer un informe sobre
minería, en donde se ponían algunas ideas interesantes, como por ejemplo que el tema de minería ilegal hay que mirarlo con un poquito más de sofisticación. Esto no es solamente un grupo de criminales a los que hay que mandarles a la fuerza pública. Esto tiene una serie de sectores como minería tradicional, como minería informal, como también la poca capacidad del Estado de regular su propia minería, y eso Amílcar obviamente lo sabe mucho más que yo. Entonces, cuando se logra este lenguaje común entre empresarios, exministros, ONGs, individuos muy vocales y muy fuertes en sus opiniones en minería, es que se logra por lo menos un lenguaje común. Y yo creo que como en ese tema hay que empezar a pensar qué grupos de trabajo temáticos necesita este país para empezar a establecer ese lenguaje común sobre otros temas en donde realmente, con todo respeto, como externo, uno siente que hay muchos lenguajes y muchos idiomas absolutamente diversos y confrontados, ¿no? Y entonces, en este no estamos hablando de la polarización del sí, del no, es una polarización, creo, más estructural, que independientemente de que pasen el plebiscito, van a quedar una serie de malentendidos o sobreentendidos que requerirán en algún momento un compartir el lenguaje y un ponerse de acuerdo sobre ciertas ideas. Y es allí, y aquí termino, que las fundaciones empresariales tienen una función brillante, una oportunidad extraordinaria de hacer una contribución a la construcción de ese lenguaje común que permitan que el posconflicto no perpetúe el debate de FARC-gobierno, sino que se extienda a estos problemas sociales que están a la base de la desigualdad, y realmente uno se queda muy optimista de mirar todo lo que ustedes ya están haciendo, explícita o implícitamente, para fortalecer esos consensos, para construir ese lenguaje más constructivo, pero sí creo que hay un esfuerzo pendiente por integrar esfuerzos muy individuales, muy personales, muy familiares, muy grupales, en algo mayor, en donde pueda entonces enfrentarse esa diversidad y esa polarización que todavía afecta a los colombianos. Muy bien. ¿Otras opiniones? Elizabeth Ungar. Perdón, aquí había otra persona antes, ya te doy la palabra. Perdón. Gracias, Luis Fernando Angulo, del Centro CREER. Yo creo que estos 2 días han sido un salto cuántico en lo que yo he visto como reflexiones alrededor de las responsabilidades de empresas. He oído o hemos visto o está entre líneas que la construcción de paz o la colaboración en construcción de paz es mucho más que responsabilidad social empresarial y un poco menos que sustituir al Estado. Hemos también visto una reflexión, pero esta sí no es la primera, un proceso ya largo donde empresas y sociedad civil se reúnen a examinarse para poder acertar frente a los retos que vienen. Pero aquí también quiero llamar la atención una nota de cuidado. Y es que aquí hay el gorila que no estamos señalando, y es la política. La responsabilidad empresarial también está en contribuir a la transformación de las costumbres políticas. Y de eso no hemos hablado. Y frente a lo que viene, tenemos que tener mucho cuidado que no nos pase como le ocurrió hace unos 15 años a nuestros vecinos, que empezaron a detestar la política. Y estamos hablando entre la sociedad civil y las empresas, y nos estamos exigiendo que uno de los actores importantes para lo bueno y para lo malo en que estamos hoy son los actores de la política. Entonces toca reconstruir la política para poder lograr todo eso que estamos soñándonos acá. Eso se va a hacer con leyes, con
vecinos se molestaron. Eso se va a hacer con instituciones. Y las instituciones hacen la política. Entonces yo pensaría que cuando pensemos en responsabilidad social, pensemos en soñarnos también. Los empresarios van a entrar a la política. ¿Aló? No es como en el Congreso que le cortan a los parlamentarios el micrófono. Ese error. Aló. Entonces, como quiera que parte de este proceso que estamos queriendo terminar, fue pensar que la política era el sitio donde no queríamos estar. Pensemos que ahora es el sitio donde queremos y debemos estar. Y en la reflexión de responsabilidad social empresarial eso es central. Gracias. Gracias. Quisiera comentar. Bueno, yo he ejercido la política y me parece muy atinado que se traiga a colación esa arista de las tantas que tiene este proceso que viene de aquí para adelante. Entre los acuerdos a los que se llegó en La Habana, hay uno que tiene que ver con la participación política. Y ese punto se refiere justamente a una nueva apertura política en el país, que por sí misma no va a resolver nada. Ahora en la mesa que nosotros tuvimos, uno de nuestros contertulios decía que aquí no va a pasar nada después que se refrenden los acuerdos. Yo le decía que no tenemos que esperar que sucedan las cosas. Somos nosotros los que tenemos que hacer que sucedan las cosas. Karl Popper dice que el futuro no está predeterminado, somos nosotros los que lo determinamos. Y aquí yo hoy me llevo un nuevo mensaje o una nueva acepción del término innovación que yo no conocía y me pareció interesante, entendiendo innovación como interiorización del mensaje. No basta aquí con que nosotros hablemos de la paz, de la construcción de la paz, si la paz no empieza por nosotros mismos. Tenemos que interiorizar ese mensaje. Nadie puede hacer la paz si no está en paz consigo mismo. Entonces, partiendo de esa base, tenemos por delante una oportunidad, no la garantía de que la política vaya a cambiar, pero es la oportunidad que se nos abre de que esa política pueda cambiar, que la política se pueda ejercer de manera transparente. Alguien decía, y eso en teoría es válido, que no necesitamos tantos buenos hombres y mujeres también, como buenas instituciones. En el caso colombiano, necesitamos tener buenos hombres, buenas mujeres y buenas instituciones. Y yo creo que un paso positivo que ya está en marcha en este momento, positivo, yo diría que es como un anticipo de una reforma que ha debido darse con o sin acuerdo en La Habana. Pero ¿qué le vamos a hacer si se abre la posibilidad por el acuerdo en La Habana? Y es que se convino entre las partes en constituir una misión electoral para tratar de sacar por la vía, lo que llaman ahora el fast track, que son unas facultades que le dio el Congreso al Ejecutivo, para ver si por fin se puede hacer una reforma largamente aplazada de nuestro régimen electoral. Ustedes pueden creer que todavía en el código electoral nuestro todavía se habla de papeletas, cuando hace rato estamos votando es con el tarjetón. Todavía se habla de residuo,
cuando lo que nos rige actualmente es la cifra repartidora. Y han presentado ese proyecto de modificación del Código Electoral N veces, y N veces se ha hundido en el Congreso. Qué bueno que las recomendaciones que salgan de esa misión electoral se pongan en práctica, se expida un nuevo Código de Régimen Electoral que debe pasar, a mi juicio, y sé que muchos de ustedes van a compartir este planteamiento, debe arrancar de la financiación 100% estatal de las campañas electorales. Porque ahí es donde comienza todo. Ahí es donde empieza a corromperse, a pervertirse el ejercicio de la política, en la financiación. Entonces, en la medida en que sea el Estado, porque es que hoy la está pagando el Estado, pero por la puerta de atrás. Hoy la paga el Estado a través del CBY, de cómo voy yo, a través del 10%, del 20% que se cobra en los contratos que se adjudican. Estamos pagando todos los colombianos por esa vía la política. Entonces pongamos las cartas sobre la mesa y que haya una financiación estatal de las campañas electorales para que se pueda dar las justas electorales en una franca lid, y no que haya quienes, utilizando fuentes de financiación ilegales, dineros mal habidos, terminan cooptando al Estado, y esa es la principal fuente generadora de corrupción en Colombia. Gracias, doctora Amílcar. Ahora sí, Elizabeth Unger ha pedido la palabra. Gracias. Yo no iba a hablar de esto, pero yo coincido solo parcialmente con lo último que acaba de decir Amílcar. Yo sí creo que debe haber financiación mixta, mientras no tengamos partidos políticos realmente fuertes, democráticos y transparentes. Como yo decía ayer, además, la financiación privada de las campañas es una forma de participación política, pero esa tiene que ser igualmente transparente, y aquí debe haber un compromiso también de los financiadores privados, de los medios de comunicación, de las agencias de publicidad, que reporten efectivamente lo que es. Pero me picó la lengua, Amílcar. En el grupo en el que yo estuve se hablaba de las múltiples conflictividades. Por supuesto, la conflictividad armada, pero también la conflictividad social, la política, la económica, y coincide generalmente en los mismos territorios. Pero además estas conflictividades no solamente coinciden en los territorios más pobres, pero también afectan a las poblaciones más vulnerables. Entonces hay un tema que va a ser muy importante comenzar a mirar cómo se supera. El índice de transparencia de las entidades públicas que hace Transparencia por Colombia también indica cómo, a medida que se baja del nivel nacional al nivel departamental y al nivel municipal, aumentan los riesgos de corrupción en la gestión administrativa de las entidades públicas. Entonces, ahí es donde confluyen una cantidad de los problemas que generan conflictividades, y entre otras que han sido la gasolina para la conflictividad armada. Por eso el reto del fortalecimiento institucional de lo público, de lo privado y del tejido social creo que puede ser uno de los puntos de encuentro de los que estamos acá y de los que nos hemos encontrado en otros espacios. Y finalmente, un pequeño tema sobre la semántica. Yo creo que es equivocado cuando uno dice los territorios pensar en lo que está lejos. Por Dios, los que vivimos en Bogotá, estamos cerca a Soacha o a Suba, ahí se viven las mismas los mismos problemas de los territorios que están lejos. Pero si seguimos pensando que solamente allá donde tenemos que preocuparnos, creo que estamos muy equivocados. Y de igual manera, cuando se habla del sector privado, generalmente tiende a pensarse en las grandes empresas, en las empresas que tienen fundaciones empresariales. Pero yo creo que ahí tenemos también que comenzar con un lenguaje más incluyente, de hablar de las pequeñas y medianas también. Yo sé que muchas de las fundaciones que están acá trabajan con pequeñas empresas. Lo decía ahora Ricardo Santamaría en lo que hace Reconciliación Colombia.
Sin embargo, también hay un tema de lenguaje y tenemos que abordar y llamar y convocar a las pequeñas y medianas empresas. Cuando, por ejemplo, desde Transparencia por Colombia, que también la hay, también cometemos ese error. Y en la pequeña empresa, los contratistas pequeños, que son los que reciben los contratos por vía de financiación de campañas, etcétera, también hay corrupción. Entonces, cambiar también un poco esos lenguajes equívocos que nos llevan a excluir a otros sectores que pueden trabajar en esta línea. Gracias, Elizabeth. Por tiempo, nos avisan que quedan solo 5 minutos, entonces solo podemos tener una intervención adicional y luego unos comentarios finales de los panelistas. Me dieron micrófono, ¿será que sigo? ¿Allá pidieron el micrófono? No, aquí. ¿Dónde es aquí? Mi nombre es Luis Fernando Samper, de Luis Fernando 4.0. Y mi pregunta o mi comentario es el siguiente. Me quedó faltando, tanto en las sesiones de la tarde como en las de todas de ayer, algo como asociado con medición de impacto. Aquí hablamos mucho de capital social, de creación de confianza, pero no hay como unas metodologías, o yo hubiera esperado de este foro entender metodologías de cómo sabemos si estamos haciendo el trabajo que nos comprometimos a hacer. Hay muchas de gestión en los reportes de sostenibilidad de las fundaciones, hay una cantidad de cosas de gestión, de que sí se hizo lo que se dijo que se iba a hacer, pero no le queda a uno claro el impacto de lo que se hizo, digamos, desde el punto de vista del proceso y el objetivo del programa. Ese es mi comentario. No sé si alguien quiera elaborar. Carlos Ignacio, que estás en el mundo práctico, ¿quieres hablar del tema del impacto? Sí, yo quisiera recoger una conclusión importante también de nuestra mesa, y es el rol del emprendimiento. Ayer hablaban tal vez de las empresas pequeñas, la importancia de las nuevas empresas en el desarrollo de la economía, y es claro que particularmente en la agroindustria, en todo el territorio nacional hay muchas iniciativas como la nuestra de Cacao de Colombia, trabajando de forma innovadora en diferentes sectores. Nosotros, yo creo que una de las fortalezas que hemos sabido trabajar de manera más activa ha sido la alianza público-privada, que nos ha permitido trabajar en la creación de bienes públicos en regiones en las cuales de otra manera también no hubiéramos podido trabajar, como es el caso de Tumaco. Y tal vez una conclusión que yo he venido elaborando pues, a través de todo este tiempo como emprendedor es la carencia que existe o el desconocimiento, y tal vez yo creo que aquí, habiendo representantes de todas estas fundaciones empresariales tan importantes, es cómo podemos empezar a incubar iniciativas en todo el territorio nacional que están trabajando en sectores como la agroindustria, la educación, y que pueden generar realmente un desarrollo sostenible, que yo creo que si no hay fuentes de ingresos sostenibles en las regiones, pensar en construir paz sostenible pues es bastante difícil. Nosotros el año pasado cerramos con un fondo de inversión de alto impacto, Luis Fernando, entonces la palabra impacto yo creo que es bien relevante porque hay que saber cómo se mide. Y yo creo que el reto de todo este dinero, que antes yo lo entendía más como dinero de cooperación y ahora lo estoy viendo como dinero de inversión de impacto, necesita empresas que estén listas para recibirlo, pero no todos los emprendimientos están al nivel que estos fondos que llegan al país o que son de fundaciones locales esperan que los emprendedores estén. Yo creo que hay una gran oportunidad en el ecosistema y es cómo fortalecemos estos emprendimientos para que se vuelvan motores de desarrollo en las regiones y de los sectores específicos. Sobre la medición de impacto, Luis Fernando, nosotros estamos implementando metodologías que Acumen y USAID tienen. Yo creo que Peter ahí también nos puede ayudar a elaborar un poco más. Y es un gran debate que hay alrededor de esto. Nosotros, la forma como lo vemos es ya un tema muy práctico del mercado, y si hace 2 años para
poder conseguir 10 toneladas de cacao de Tumaco nos demorábamos 3 meses y ahora nos demoramos unos pocos días o un par de semanas. Sabemos que el impacto se está dando porque el productor, digamos, está viendo incentivado por los mejores precios, pero estoy completamente de acuerdo con usted en que tenemos que poder afinar mucho más ese punto. Nosotros quisiéramos hacerlo, así que todas las ideas bienvenidas. Muy bien. Tenemos que terminar. Yo diría solamente al final que lo que oí en las 3 salones y un poco en la mayoría de los comentarios de acá es que cuando hablamos de futuro de Colombia y paz, desarrollo y sostenibilidad, como se llama este foro, siempre terminamos llegando a la frase reconstruir la ponerse de acuerdo. Obviamente de eso se trata todo este proceso. Y en la mesa de desarrollo territorial oí una frase muy interesante que lo pone en perspectiva, del padre Leonel Narváez. Decía que esto es un salto grande y que para los saltos se necesita pegante, que cuando uno compra un elemento que hay que pegar, las instrucciones dicen limpie bien las partes, porque si no el pegante no funciona. Y que el problema es que tenemos las partes sucias. Entonces, que por más pegante que le pongamos, va a ser difícil. Yo creo que esa es una reflexión interesante para terminar. Muchas gracias.